En esta segunda parte vamos a recorrer la historia de uno de los ancestros del liderazgo digital, para que podamos ilustrar un poco qué es eso de pensar digital. Aquí estamos viendo dos líneas de tiempo. La línea de abajo es una línea de lo que hizo este ancestro en el sector tecnológico y la línea de tiempo de arriba muestra la línea de lo que sucedía en la industria de la música, que también este líder digital, este ancestro representativo, creó un impacto muy importante. Y creo que ya se están imaginando de quién estoy hablando. Efectivamente es de Steve Jobs, que aparte de estos dos sectores impactó otros sectores también. Pero vamos a recorrer la historia en estas dos líneas de tiempo para ver una demostración de qué es pensar digital. La historia comienza en 1997, cuando Steve Jobs vuelve a su empresa Apple después de 10 años de ser desterrado de esta empresa y lo vuelven a llamar para ser presidente de Apple debido a que se encontraba en una crisis prácticamente a 3 meses de la quiebra, había perdido valor sus acciones hasta llegar a $14, $12, después de haber valido más de $200, y él llega con una nueva filosofía que se llama Think Different, pensar diferente, y revoluciona un poco los productos que tiene Apple en ese momento, descartando muchos y creando una nueva computadora de escritorio denominada iMac, que si recuerdan un poco o han visto algo de la historia, es una computadora con una carcasa transparente de colores. Se podía ver el interior de la computadora, muy bonita, y que todo el mundo decía que parecía llegada del espacio. Con eso se levantan un poco las ventas de computadoras o de los productos de Apple. Mientras tanto, en la historia de la música, nada particular había pasado. De hecho, las innovaciones eran muy pocas. El Walkman, que era un dispositivo portátil para escuchar música, se creó en 1979 y todavía para el 97 seguía existiendo sin muchos cambios innovadores. En ese mismo año también nace Netflix. Tal vez no parezca relacionado con la industria de la música, pero más adelante vamos a ver qué tiene relación Netflix y su modelo de negocio con toda esta historia. Netflix, de hecho, surge para resolver un problema donde en lugar de ir a alquilar VHS, podíamos recibir la película en un CD o en un DVD por correo. Sin embargo, en ese momento, la gente que tenía acceso a lectoras de CD o DVD era muy poco, casi el 1% de la población de Estados Unidos, pues no estaba tan popularizado este dispositivo. Sin embargo, el modelo de Netflix continúa y nació en ese momento, en el 97, y se asoció con algunas empresas creadoras de estos dispositivos para hacer fomento del uso de los CD o los DVD. En el 98 se crea Napster, que sí tiene relación definitiva con la historia de la música, y es aquella empresa que permitía a los usuarios compartir canciones bajo un modelo peer-to-peer. Y esto le causó mucha molestia a la industria de la música porque este modelo se estaba popularizando mucho. De hecho, casi 10 millones de usuarios mensuales adquirían Napster. También al siguiente año nace Spotify, no nace en Estados Unidos, sino hasta años después llega a Estados Unidos y nace bajo un modelo de distribución de música bajo streaming. Hay que recordar que en este tiempo el streaming no tenía la madurez ni la potencia tecnológica como lo tiene hoy en día, pero nacen con este modelo nuevo. Estas empresas definitivamente estaban arriesgando mucho para la época. Mientras tanto, empresas grandes, distribuidoras de música y representantes como EMI, Sony, Warner, Universal, se unían para crear una demanda contra Napster, debido a los impactos que estaba teniendo la piratería en toda la industria de la música. De hecho, bajaron sus ventas de 15,000 millones a 12,000 millones. Bajaron 9% la venta de álbumes, porque la gente estaba intercambiando solamente las canciones. Y ellos quisieron contraatacar creando un software de suscripciones. Es decir, cada usuario pagaba una suscripción mensual y tenía acceso a canciones, pero una vez que dejaba de pagar ya no tenía acceso a dichas canciones. Pues este software fue calificado como uno de los peores de la historia.
en software. Y tenía lógica porque la industria de la música no sabía nada sobre tecnologías o sobre la producción de software. De hecho, no tenían una solución para esta piratería. Aquí sucede un hecho importante y es que las ventas de CDs en ese momento en Estados Unidos eran de 300 millones al año, cuando la población era apenas de 240 millones. Es decir, que estamos hablando de 1 a 2 CDs por persona. ¿Y para qué estaban usando estos CDs? Pues para grabar su propia música. Y de este hecho se dio cuenta Steve Jobs. Incluso cometió un error con la iMac, que todos le advirtieron. A la computadora iMac le puso una ranura de CD como la que tienen los vehículos, no una bandeja que pueda salir. Y todo el mundo le dijo que no hiciera eso porque la tecnología que venía era la de grabadores de CDs o DVDs con ranura. Y su computadora no iba a poder hacer eso. Este hecho y este error combinado con la venta de los CDs le dio a Steve Jobs la claridad de ver de que el tren se le estaba yendo y que no iban a estar dentro de esta gran revolución de la música o el estilo de vida que la gente estaba consumiendo en ese momento. Entonces hizo un cambio radical en la iMac y definitivamente le puso la ranura para que la gente pudiera grabar sus canciones. Pero también ya para el 2001 crea un software llamado iTunes que permite administrar toda la biblioteca de música de una persona, sin importar de dónde venga. Y también crea el dispositivo icónico llamado iPod, que revoluciona prácticamente el consumo de música. Tanto el iPod combinado con el iTunes, su software de administración, eran una revolución, pero no importaba de dónde estaba viniendo esa música, cosa que Steve Jobs sabía que era de piratería. El iPod supera increíblemente al Walkman, a pesar de que vale $400. Es un dispositivo que con tan solo 3 clics se puede llegar a cualquier canción. Guarda hasta 1000 canciones porque usaba un microdisco de Toshiba. Y además es de color blanco. Inclusive los audífonos son de color blanco. Cosa que todos los reproductores de música en ese momento no tenían, pues eran todos de color negro. Y esto crea una moda, un estilo de vida, realmente. La situación es que para el 2001 era el peor momento para lanzar productos, pues revienta la burbuja del .com. Todas las empresas estaban restringiendo sus presupuestos y muchas se fueron a la quiebra por la burbuja de Internet. Pero la filosofía de Steve Jobs fue: sigamos adelante, lancemos nuevos productos, no cortemos la innovación en este momento, cosa que tuvo mucha razón. Para el 2003 hace otro gran movimiento estratégico. Hace compatible el iPod con Windows. En ese momento, Windows era el sistema operativo que tenía el 95% de todo el mercado mundial de sistemas operativos. El OS o el sistema operativo de la Apple apenas tenía un 5%. Con esto hace compatible totalmente el iPod y el iTunes para que lo consuman casi en todo el mundo y sin permiso de Microsoft, que esto molestó mucho también a Bill Gates. Entonces, con esto logra que realmente se implante esta cultura de consumo de la música utilizando su dispositivo. En ese momento es el momento donde se unen las dos industrias. Se une la tecnología con la industria de la música, pues lanza a mercado la iTunes Store, que es la tienda para venta de canciones a cualquier usuario apenas a 99 centavos de dólar cada una de las canciones. Es decir, ya cambia el modelo de negocio, ya no se compran los álbumes, sino las canciones individuales para que el usuario las adquiera. Tampoco es una suscripción que debe pagarse, sino que es una compra de música. Y esto revoluciona realmente el modelo. Escuchemos uno de los ejecutivos de la Warner, qué es lo que dice sobre este nuevo modelo de negocios. Sony nunca va a conseguir ningún resultado, le dijo a Morris. Acordaron dejar de negociar con Sony y unirse a Apple. Me parece incomprensible que Sony haya perdido esta oportunidad
Es una cagada de proporciones históricas, señaló Iovine. Jimmy Iovine era uno de los principales ejecutivos, y lo es todavía, de la Warner. Y tenían una sociedad con Sony, que en ese momento era una empresa altamente innovadora, capaz de producir las innovaciones de Apple, pero no supo cómo aprovecharlas. Llevaban 2 años trabajando y se salieron de esa sociedad para unirse a los esfuerzos de Apple y conseguir que toda la industria de la música pudiera cambiar a este nuevo modelo de negocios. Mientras tanto, uno de sus principales rivales, Bill Gates, también tenía entre admiración y frustración de lo que estaba haciendo Steve Jobs. Oigamos un poco de lo que dice. El propio Bill Gates intervino en aquella conversación a las 22 horas 46 minutos de aquella noche. El tema de su mensaje, Apple vuelve a ser de Jobs, denotaba su frustración. Resulta sorprendente la capacidad de Steve Jobs para centrarse en unos pocos aspectos relevantes, contratar a gente que entiende lo que es una interfaz de usuario y comercializar sus productos como si fueran revolucionarios, reconocía. En realidad, Bill Gates admiraba profundamente a Steve Jobs por todas las innovaciones que creaban, y de hecho Microsoft nunca pudo alcanzar a Apple en ese momento en todo lo que lanzaban. Quisieron también crear su reproductor, quisieron crear su software de administración de música y jamás lograron lo que Apple logró, que era cambiar toda esta cultura. Pues resulta que se predecía que este software o esta tienda de música, de bajar canciones, para consumir canciones, iba a vender más o menos 1 millón de canciones en 6 meses. Y la verdad es que lo logró en una semana. Imaginémonos que ya para el 2007 ya había vendido 1 billón de canciones. De hecho, Apple premia a las personas que hacen esa compra, la compra 1 billón, la compra 1 millón. En el caso de la compra de 1 billón, el premio se lo ganó Alex Ostrowski, ganó $10,000, ganó iPods, ganó suscripciones y otros tipos de premios. Pues todo no termina toda esta innovación de Apple no termina aquí. Ya para el 2007, como todos sabemos, revoluciona otra industria, que es la industria de las telecomunicaciones y telefonía, creando el iPhone. Y el iPhone es interesante porque canibaliza prácticamente al iPod. Es decir, yo puedo escuchar canciones en el iPhone, dejando al iPod prácticamente obsoleto. Y esta es parte de la filosofía de los líderes digitales: no tener miedo a canibalizarse a sí mismos, a consumir sus propios productos antes de que llegue la competencia a consumirlos. Y el iPhone viene a sustituir prácticamente al iPod. De hecho, el iPhone no iba a salir en este momento, lo que iba a salir es una tableta, que era lo que Steve Jobs tenía planeado, porque ya tenía las tecnologías de touch, de pantallas touch, de, de los gestos y todas estas cosas que tienen las tabletas. Pero su visión del futuro le dijo que el futuro estaba en los smartphones, y crea el iPhone, que prácticamente canibaliza al dispositivo o a cualquier dispositivo para escuchar música. Con esto, ya para el 2010 retoma el producto de las tabletas y crea el iPod, que es igualmente un dispositivo entre una computadora personal y, una, y un celular, podríamos decirlo. Y entonces crea esta tableta intermedia que también causa esta revolución. Todo este periodo del 2000 al 2010, 10 años más o menos, es un periodo que le llamamos el periodo de la disrupción de Apple, donde crea los productos que realmente cambian al consumidor, cambian el mercado, crean nuevos modelos de negocios. Es un periodo bien próspero de urgencia, debido a que Jobs ya estaba aquí con el diagnóstico de cáncer. Y este es lo que podemos considerar como el inicio de la cultura digital. Es decir, donde los seres humanos estamos mezclando las tecnologías con nuestra propia vida, creando un estilo, donde consumimos música, arte, consumimos datos, consumimos toda clase de cuestiones de nuestras vidas a través de dispositivos. Entonces, aquí se resuelve
lo que caracteriza o a la cultura digital que comienza con esta industria de la música, con el desmembramiento del álbum, con la personalización, con la movilidad y con la adquisición de canciones. Estas cuatro cosas son los que caracterizan este estilo de vida. O sea, todo lo queremos personalizado, todo lo queremos móvil, queremos tener la posesión de las canciones, ya no en las suscripciones, y queremos consumir lo que querramos, no todo un álbum. Entonces, así se crea o podemos dar inicio a lo que se llama la cultura digital. Pero aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué es lo que le interesaba a Steve Jobs realmente eh, sobre la música? O sea, no, realmente él no tenía por qué resolverle el problema de la piratería a la música. Ese era un problema de ellos. Él ya tenía el iTunes, ya tenía el iPod para consumir música sin importarle de dónde provenían estas canciones. Y es aquí donde se muestran algunos de los valores más importantes del liderazgo digital. De hecho, estas grabaciones que les he puesto sobre lo que dicen algunos personajes son parte de la biografía de Steve Jobs. Y al inicio que yo estaba leyendo esta biografía, pues Steve Jobs no me caía muy bien, la verdad, porque él pues tenía un trato malo con los amigos. Sin embargo, a lo largo que fui leyendo la biografía me fui enterando de los valores con los que él contaba como líder y esto que le voy a poner de lo que él piensa y que contesta la pregunta del por qué le resolvió el problema de la piratería a la música, es lo que me convenció de que este era un gran líder de la era digital. Que creábamos propiedad intelectual, prosperábamos. Si la gente hubiera copiado o robado nuestro software, habría sido nuestra ruina. De no haber estado protegido, no habríamos tenido ningún incentivo para crear nuevos programas o diseños de productos. Si la protección de la propiedad intelectual comienza a desaparecer, las compañías creativas desaparecerán a su vez o no llegarán a nacer. Sin embargo, hay una razón más sencilla que explica todo esto. Robar está mal. Es dañino para los demás y malo para ti mismo. Robar está mal. Ese es el fundamento, esa es la raíz del por qué le resuelve él el problema de piratería a la música, porque tenía esos valores de cultura que venían desde pequeño, donde decía que robar está malo, que le hacía daño a todos. Y entonces por eso él evita esto de la piratería creando el iTunes Store y cambiando el modelo total de negocios. Y eso es lo que hace a un líder trascendente realmente, independientemente de que su vida más personal haya sido medio conflictiva, ¿verdad? Entonces, ya para como sabemos, el 2011, pues muere Steve Jobs de un cáncer muy grave. Esa era la urgencia que tenía él para desarrollar nuevos productos. Y para el 2015, Apple anuncia de que iTunes desaparece. Y aquí viene algo interesante. Se une Apple Music, Apple TV y Apple Podcasts en una sola plataforma de consumo por streaming. Y aquí es donde está la relación con Netflix y Spotify. Para el 2015 ya el streaming es una tecnología madura, donde se pueden distribuir películas y música. Y Apple se estaba quedando atrás, porque el iTunes Store es para comprar música, no para consumirla cuando yo quiera y desde donde quiera. Entonces, Apple, aquí en esta parte, podemos aprender de cómo no hay que dormirse en los laureles, sino que hay que estar pendiente y vigilante de lo que está sucediendo. Y en el 2015 ya empiezan a cambiar su modelo de negocio para competir con Netflix y con Spotify y con todos los que están usando la tecnología de streaming. De hecho, Netflix y Spotify se les clasifica como aquellas empresas que han seguido exactamente el ciclo de disrupción en términos de conceptos de innovación. Pues bien, ¿qué es lo que hace a estos líderes realmente digitales? Es la combinación de las tecnologías con las humanidades.
Es aquí donde radican las diferencias con otro tipo de líderes que solo son líderes de algunas industrias sin salirse de su contexto. Pero en este caso, las humanidades, como el arte, la música, combinadas con la tecnología, son lo que realmente hacen que pensemos digital. Es la característica de un líder digital, pensar digital. Y este ha sido un ejemplo de uno de los líderes ancestros que piensa digital. Y actualmente hay muchos otros que así lo hacen, pero este es un icono de esto.